Uno de los grandes problemas cuando empezamos en el crecimiento personal es que no entendemos realmente la diferencia y no hacemos un discernimiento de los tres conceptos que te voy a compartir el día de hoy, además de otras cosas. Porque hoy no quiero que entiendas, que escuches, sino que realmente integres. Y aquí empieza el primer discernimiento que quiero compartir el día de hoy contigo. Hay una gran diferencia entre entender, comprender e interiorizar. Entender lo hago de manera racional. Cuando yo soy capaz de comprender, estoy realmente comprendiendo a profundidad en carne propia, estoy comprendiendo lo que se está planteando. Tú estás entendiendo mis palabras, pero comprendiendo es porque se te están quedando guardadas. Hay algo que se está moviendo dentro de ti. E interiorizar es cuando yo llego a la parte experimental. Cuando yo soy capaz de personificar estas comprensiones, estos entendimientos, soy capaz también de modificar las cosas. Hay un principio que se repite mucho en el crecimiento personal y como te dije al principio, y es que entender no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si yo me lleno de información, consumo podcasts, consumo libros, incluso de alguna otra manera, empiezo yo a consumir contenido a tal punto que me las sé todas, pero mi vida sigue igual, de nada sirve, ¿verdad? Esto es justo uno de los conceptos más complejos que nos pasa y que nos es difícil integrar en el momento en el que estamos nosotros en este mundo encaminándonos en el crecimiento personal. A esto lo llamamos nosotros la proyección, ¿vale? Hoy vamos a entender a profundidad qué es la proyección, cómo de alguna otra manera ajustar esta proyección para obtener los resultados que nosotros queremos, pero sobre todo cómo entender a través del prójimo podemos nosotros sanar, mejorar, avanzar, expandirnos, pero sobre todo siempre sacar un beneficio de manera positiva, sin hacerle daño a nadie, con base a nuestra vida y nuestras experiencias, ¿vale? Antes de cualquier cosa, quiero que empecemos con una metáfora que me encanta poner cuando hablamos nosotros de proyecciones. Y es que es muy sencillo. La proyección, como la misma palabra te lo está diciendo, es proyectar algo, ¿verdad? Te voy a dar este ejemplo. Imagínate que tú hoy vas con tu familia, con tu hijo, con tu amiga, con tu novia, vas al cine, ¿verdad? Y ustedes ponen la película de, por ejemplo, vamos a decir, Los Minions. Ustedes reproducen, dentro de esa sala se está reproduciendo una sola película, Los Minions. Mi gran pregunta es, tú coges la fila, te sientas, tienes tus palomitas, tienes tu bebida, tienes tu pareja al lado y se te antoja ahora a ti y a ella no ver Los Minions, sino Rápido y Furiosos, cambiar por completo lo que era el plan en un principio. Mi gran pregunta es, ¿tú crees que lanzándole palomitas a la pantalla, cambiando de asiento, incluso cambiando de persona, incluso cambiando de ropa, incluso cambiando de groserías, vas a lograr cambiar algo de lo que se proyecta en la pantalla? No, ¿verdad? Entendemos en el mundo de la forma que todos nuestros resultados y nuestra vida es esta sala de cine. Pero el gran proyector que determina todo lo que se está viendo en esta sala es mi mente. ¿A dónde tengo yo que ir a cambiar entonces las cosas? El cassette, el disco, la cinta, para poder ver una película completamente diferente. A mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a entender que esta es mi mayor proyectora de realidades. Este es mi mayor proyector. La capacidad que yo tenga de controlar lo que administro aquí, lo que ingreso y lo que sale, es proporcional a la capacidad que yo tenga de obtener los resultados que yo justamente quiero. ¿Qué pasa? Que entonces empezamos a entender un principio muy sencillo, y es que en lo que yo me enfoco se expande. Si yo aquí en mi cerebro, en mi proyector, estoy integrando puras cosas negativas, a que no adivinas que la vida te va a dar. Te va a entregar cosas negativas también. Pero si en mi proyector me condiciono de manera positiva para ver la vida siempre de la buena manera, las proyecciones naturales que mi vida hace, ¿cuáles son? Los resultados positivos, todo lo que me beneficia, todo lo que me genera a mí un estado de satisfacción interna. Porque como consecuencia mi estado de satisfacción externa es perfecto. Entonces empezamos también a entender otros principios. Y es que este proyector proyecta en cualquier área de mi vida. No proyecta solo en el negocio, sino proyecta en mis relaciones, proyecta obviamente en mi ocio, en mi familia, proyecta en todas las áreas de la vida. La gran pregunta aquí, la gran premisa es, ¿qué de lo que yo estoy proyectando es real? ¿Qué estoy viendo yo en esa persona, en ese momento, en ese pequeño problema que habla de mí y no habla de ellos? Puesto que si yo soy la persona que está pidiéndole a la vida que me muestre lo que tengo aquí y la vida me lo está mostrando, ¿qué es tan real? ¿Qué es mío y qué es de ellos? Aquí hay otra cosa que me gusta mucho y aquí hay otro principio que me gusta mucho compartir y es el siguiente. Cuando Pablo habla de Juan, habla más de Pablo que de Juan. Eso quiere decir cada vez que yo juzgo, ataco, critico, incluso persigo personas, lo único que estoy haciendo realmente es atacando mi autoconcepto. Y aquí te va otro.
¿Tendría sentido si yo te dijera que no te has relacionado absolutamente con nadie en el mundo, sino con tus ideas con base al mundo y por ende contigo mismo a través de otros? Por eso es normal que tengas un autoconcepto tan desproporcionado de ti, porque entonces cada vez que yo veo un gordo le digo, uy, qué gordo, uy, qué gordo. La ley del espejo, ¿no? Uy, qué feo, uy, qué feo. Uy, mira qué bien va ese, mira qué bien voy yo. Esto también es otra ley universal muy sencilla, como la ley de la proyección, la ley del espejo. ¿Qué pasa entonces? Que empezamos a entender que realmente son la unidad de estas dos, mis resultados. Todo lo que mi mente proyecta se me refleja a través de este espejo en mis resultados, en mis personas, en mis trabajos, en mis proyectos, en todo lo que mi día a día dictamina que va a ser mi día, ¿verdad? Si yo tengo entonces la capacidad de entender todo lo que eso me está proyectando para poder comprender, te lo estuve explicando al principio, el aprendizaje que hay detrás de la situación en sí, puedo integrar ese aprendizaje, puesto que la vida no me va a mostrar otras cosas diferentes a las cuales mi mente no se haya permitido aperturarse. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en mi cabeza hay solo problemas con mi pareja, hay solo dificultades y cada vez que yo llego a la casa, mi único pensamiento es el siguiente: no quiero tener esa conversación difícil. ¿Qué crees que va a pasar? Más circunstancias, más problemas, más momentos para tener esa circunstancia, esa conversación difícil se te van a presentar, ¿verdad? Aquí hay dos maneras de proyectar cosas diferentes. La primera es integrando por completo lo que esta experiencia en sí me está enseñando. Si yo no quiero y estoy evadiendo, omitiendo de alguna otra manera, estoy evitando al 100% esto que para mí es catastrófico, esta conversación difícil, lo que va a pasar es que yo solo cambie de espejos. Porque la proyección, lo que mi mente tiene aquí en el cassette, va a seguir proyectando el conflicto, va a seguir proyectando lo que yo necesito integrar, lo que yo necesito mejorar. ¿Qué pasa en el momento en el que yo no soy capaz de integrarlo? No lo entiendo de manera racional porque yo veo un problema solamente, ¿verdad? Tampoco comprendo el aprendizaje que me está trayendo y mucho menos integro ese aprendizaje. Eso quiere decir, me siento a tener esa conversación difícil y la afronto de la mejor manera y salgo victorioso de ello. Que inconscientemente voy a seguir huyendo y cambiando de alguna otra manera, no de personas ni de proyecciones, sino sencillamente de espejos, de personas que me recuerdan lo que yo guardo aquí, en mi subconsciente. Esto es una proyección natural que tenemos nosotros. Muchas veces esperamos que la gente se comporte tal y como nos gustaría a nosotros, puesto que antes ya lo han hecho. Entonces creemos que realmente no estamos conociendo a la persona que tenemos hoy, sino estamos conociendo la proyección de una persona que no está hoy, pero que en algún momento fue y me hizo sentir algo. Y entonces por eso no me gusta la persona que tengo adelante. Por eso entonces de alguna otra manera condiciono todo lo que yo tengo adelante en mi presente hoy por condicionantes de mi pasado. Ahora vámonos un poquito más, te lo voy a bajar más a tierra. ¿Te ha pasado a ti repetir una y otra vez las mismas cosas? Las mismas conversaciones, las mismas discusiones, los mismos problemas, las mismas parejas, las mismas incluso limitaciones que tu mente te plantea. No es casualidad. Es que normalmente aquí hay muchos cassettes, hay muchas carpetas con creencias limitantes, con estructuras mentales que se defienden desde ese cerebro primitivo que tenemos. Hay muchos patrones, hay muchas heridas, hay muchos traumas que operan de manera natural. ¿Qué es lo importante? Que cada vez que yo veo un conflicto en el mundo, tengo que recordar que ese conflicto lo vivo yo por dentro muchas veces. ¿Qué parte de ese conflicto, y aquí está mi libre albedrío, puedo yo integrar y puedo yo sacar el aprendizaje? De un conflicto que a lo mejor parece completamente ajeno a mí, hay algo que si aparece en mi vida es justo porque algo tengo que integrar. Cuando yo tengo la capacidad de integrar, esta carpeta y este archivo se modifican. Entonces ya no me va a espejear lo mismo. Me va a espejear cosas completamente diferentes. Y si nosotros entonces, abordando todo este tema, nos regimos por el principio de que si en todo lo que yo me enfoco se expande, empiezo a cuidar los archivos que estoy aquí proyectándole al mundo, ¿no? Porque entonces si yo empiezo a ver no los gastos como un gasto, sino como una inversión, empiezo a tener más posibilidades de invertir. Eso en que repercute en que mi mente se reprograme a hacer más dinero también, ¿verdad? Si yo entonces ya no me da miedo afrontar relaciones o conversaciones difíciles, puesto que ya he salido victorioso y sé comunicar de la mejor manera, empiezo a entender también que entonces ya no las evado, sino afronto incluso más. ¿Por qué? Porque mi mente ya está reprogramada para poder afrontar ese tipo de situaciones difíciles. Esto es una reestructuración de identidad. Cuando dejamos atrás una parte de nosotros que de alguna otra manera no era tan expansiva, tan capaz, no se sentía, entre comillas, tan capaz, y que se compraba las mentiras de la mente, y deja aperturar a una completamente capacitada, expansiva, amorosa, magnética, en todos los aspectos de su vida.
Esto, familia, es la proyección, un principio natural que realmente nace desde nuestro cerebro primitivo que necesita sanar, reestructurar y entender todo lo que pasa en su vida. Solo que como nosotros estamos tan enfocados en el resultado, nos damos cuenta que justo entre el resultado y la causa, las causas son mis pensamientos, mis archivos mentales, justo entre mis archivos mentales y el resultado hay un pequeño hueco. Esa es la conciencia. Y la capacidad que yo tenga de integrar lo que ya he vivido con mis resultados y de reestructurarlos con base en mi beneficio, ese es mi despertar de conciencia, ¿verdad? Esto es lo que muchas veces trabajamos nosotros dentro de Código de la Expansión Consciente. Una membresía en donde no solo entendemos, porque entender no cambia nada y ya lo has entendido tú, ¿verdad? Sino que realmente pasamos a integrar absolutamente todo el conocimiento. Este es uno de los términos que más nos cuesta profundizar porque no entendemos realmente y mucho menos comprendemos lo que es una proyección. Cuando entendemos que la proyección sencillamente no tiene ningún tipo de efecto si yo modifico el resultado o quiero modificar el efecto, sino que realmente tengo que ir a las causas, a mis creencias, a mis archivos para modificar todo y por ende mis resultados, empiezo a entender que es una cuestión de identidad, porque mi identidad sostiene ciertas creencias, ciertos patrones, ciertas heridas que me limitan y me ponen en un lugar cómodo justo donde estoy hoy, en el momento en el que yo tengo la capacidad de enterrar o de hacer esa muerte simbólica con esta identidad limitada, le doy apertura a una identidad completamente expansiva y una identidad que es capaz de sostener, de mantener, pero sobre todo de vivir en una coherencia tal que los resultados vienen como consecuencia propia. Conviértete en la mejor opción para absolutamente todo. Conviértete en ese proyector que es capaz de proyectar su vida.